Bienvenidos a Fede Conecta, el podcast de la Federación Española de Diabetes. Podréis encontrar este episodio en el canal de YouTube, escucharlo en Spotify y seguir todas las novedades en nuestras redes sociales. ¿Cuántas veces te han preguntado si puedes comer eso? ¿Te han culpado por llegar a necesitar insulina en tu tratamiento para diabetes tipo 2? ¿Han dado por hecho, sin conocer tu historia, que tu diabetes es causa de unos malos hábitos? ¿O te han preguntado si la diabetes se pega? Seguramente a muchos de los que estáis al otro lado, viendo o escuchando este contenido, os ha pasado, porque así es vivir con diabetes. Hoy me acompañan dos personas maravillosas para hablar de este tema. Ellos son Iñaki Lorente, psicólogo especializado en diabetes. Hola. Y Aitziber Marcoida, presidenta de la Federación de Asociaciones de Euskadi. Así es. Pues bienvenidos a los dos. Ambos también tienen diabetes tipo 1, vamos a hablar de estigma, y para conocer un poco y introducirnos en este tema voy a comenzar contigo, Iñaki. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estigma en diabetes? Bueno, en principio la palabra estigma lo que hace referencia es a una señal característica en el lenguaje, en el español, digamos, ¿no? Es una señal en concreto. Cuando hablamos de diabetes es como si la diabetes fuera una señal. Pero desde el ámbito, sobre todo psicosocial, lo que ocurre es que cuando se habla de estigma es una señal que tiene unas connotaciones generalmente negativas y que están extendidas en toda la población. Y eso hace que no sea nada fácil el gestionarla. Y la persona que tiene ese estigma lo que hace es percibir cierta injusticia, digamos, de la que hablaremos ahora, en el resto de la sociedad respecto al hecho de tener diabetes. ¿Tienes o conoces algún caso concreto, a lo mejor en tu persona, ¿no? Porque estamos hablando, hoy tenemos a 3 personas con diabetes en el entorno, que no suele ser lo habitual. No, sí. Entonces, Sí, ¿tienes algún sí. caso tú concreto para Claro. contarnos? Sí, yo en principio yo creo que todos hemos vivido ese estigma, pero fíjate que el estigma no quiere decir que sea algo acusador, algo repudiable. A veces el estigma es una mala interpretación de cómo relacionarse con las personas que tienen diabetes. Yo suelo poner como ejemplo la primera vez, yo cuando me diagnosticaron ya vivía fuera de casa y nos juntamos toda la familia en casa de mis padres a comer normalmente. Somos muchos hermanos, entonces hablábamos antes de la comida, pues qué tal te ha ido no sé qué tal te va la vida, etcétera, etcétera. Y mi madre, al principio cuando me diagnosticaron, muy frecuentemente decía, vamos a comer, que Iñaki tiene la hora. Y entonces esa percepción, y era por mi bien, pero en realidad lo que hacía era hacerme ver distinto de todo el resto del mundo, es decir, todos nos tenemos que sacrificar porque el pobre Iñaki tiene diabetes. No, señalar, ¿verdad? En ese Señalar, momento era como señalarte y lo que menos queremos es que nos señalen más. Exacto, Así es. exacto. Y tú, Aitziber, conoces, o sea, bueno, también tienes casos personales seguramente, pero como presidenta de la Federación de Euskadi también conocerás más aún. Sí. Y no suele pasar con los niños, con los menores con diabetes, en los colegios mismamente. Y ese menor, pero no puede comer, no es puede comer, sino no puede comer eso, ¿verdad? Y pues es otro estigma. Yo creo que el estigma al final es falta de desconocimiento, ¿no? Esa falta de desconocimiento en la sociedad, pero es que eso nos pasa a nosotros también. Yo cuando debuté no teníamos a nadie alrededor que tuviera diabetes, la diabetes no sabíamos lo que era y esa falta de desconocimiento nos hizo a nosotros también el vivir con ese estigma y frases que decía yo misma, me doy cuenta que digo, ostras, ¿qué es lo que hemos hecho, no? Claro, yo creo que eso del desconocimiento has dado una clave. Yo creo que porque cuando no sabes qué es lo que ocurre, lo que haces es llenar con
vaguedades o con estereotipos que has oído y que generalmente son equivocados respecto a algo, ¿no? Entonces ese desconocimiento es lo que lleva a pensar, pues que yo qué sé, pues lo que decimos, que si comes mucho azúcar tienes diabetes, etcétera, etcétera, Y ¿no? culpa. Justo eso iba a decir yo ahora y al hilo de lo que dices en el momento del debut, de que a mí me pasó, y voy a comentar una pequeña anécdota de que a mí al poco tiempo de debutar me regalaron una vaselina, un cacao con sabor a miel, con sabor a miel. Y yo me lo tomé como, ¿que me quieres matar? ¿Por qué me regañas esto? O sea, era como, me lo tomé fatal, pero era como el desconocimiento y también la culpabilización, ¿no? Sí, bueno, momento. yo era menor, Era menor y yo lo que he vivido en casa y mis padres, que ya luego después has hablado con ellos, pero ¿qué hemos hecho para que tú debutes en diabetes? Y eso hoy en día en los nuevos debut también pasa, tanto tipo 2 como tipo 1 como tipo 2. ¿Qué es lo que hemos hecho mal para que haya esto, ¿no? Desconocimiento. Vuelvo a lo mismo, desconocimiento. Sí, no, es verdad, los padres también tienen ese estigma de qué significa el tener diabetes, y entonces es verdad que muchas veces lo que hacen es, alguien les dice, no, tiene un componente hereditario, componente, ¿no? Y entonces hacen un análisis de mi árbol genealógico y de mi esposa para ver de dónde viene la diabetes, ¿no? Y a partir de ahí sentirse culpables porque, mira, ha sido yo, viene de mi estirpe, digamos, ¿no? Que son cosas que tienen que ver con unas creencias erróneas, pero el problema no es que sean unas creencias erróneas, el problema es que eso determina la forma de relacionarte luego con la persona con diabetes, y eso es lo más grave, ¿no? Eso pasa en el día a día, en casa. ¿Qué tal estás? En lugar de ¿qué tal estás? De pues tu día, ¿qué tal ha ido tu día? Sino ¿qué tal estás? ¿Qué glucemia tienes? ¿O por qué te pita la bomba? ¿Por qué estás en hipoglucemia? ¿Por qué estás en hiperglucemia? Y dices, ostras, ya es un reto, ¿no? El vivir con diabetes, Y porque nos pita la bomba o nos pitan los sensores, pero al que tiene la tensión alta no le dicen ¿qué tensión tienes hoy? Eso es. Por ejemplo. Eso es. Sí, o como es un tratamiento no tan visible, a lo mejor, que es una pastilla, pues parece que no tiene la misma importancia, ¿no? Y luego también se da otra circunstancia, y es que es verdad que la diabetes es visible, pero yo creo que para mí, cuando saben que tienes diabetes, se creen con el derecho de preguntar, de indagar sobre tu vida con diabetes, ¿no? Yo creo, por poner un ejemplo igual un poco tonto, pero para que veamos lo que ocurre con la diabetes, es decir, oye, ¿y eso ya puedes comer? ¿Y eso por qué llevas? Y te pita la bomba, y te pones insulina, te pinchas, ese tipo de cosas que aparentemente son preguntas inocentes. Claro, a un tuerto, por decir un ejemplo, tú no le dices, oye, ¿y con el ojo cómo te lo lavas o sea, quiero decir, no se te ocurre, ¿no? El indagar, porque sí, sobre esas cuestiones, ¿no? Sí. Sin embargo, con la diabetes parece que todo el mundo tiene cierto derecho a preguntar, oye, ¿y eso te duele? ¿O eso te molesta? ¿O eso te no sé qué, ¿no? Sí, bueno, yo en ese caso, yo contenta de que me pregunte, porque así informo. Sí. Informo pero sí, te entiendo perfectamente, Pero Iñaki, con lo que estás diciendo. Es agotador. Estar informando y a es todo el mundo, continuamente. claro. Y todo lo que tenemos hoy en día en las redes sociales. Y toda la desinformación que tenemos hoy en día en las redes sociales y en la sociedad. Entonces... Es que tenemos ahí un hilo muy fino o eso, a lo mejor que toda la información que está llegando al resto de la sociedad viene por esos canales y no siempre la información más veraz, ¿no? Eso es. Y bueno, pero bueno, ahí estamos también la Federación Española, la de Euskadi por su parte, también intentando pues poner un poco el freno, ¿no? O el filtro. Sí, así es. Para dar toda esa información. Iñaki también desde sus perfiles, que jolín, al final, qué importante que necesitemos una figura de un psicólogo para el acompañamiento. ¿Qué magnitud tiene la patología como para necesitar un psicólogo experto en diabetes, eh?
Bueno, hombre, sí, yo creo que, a ver, el psicólogo puede, sobre todo yo creo que tiene una misión y es prevenir malestares. Más que curar, es prevenir malestares, porque la diabetes es una situación pues complicada, es una enfermedad crónica, es una enfermedad muy exigente, que exige mucho de la persona, que tome muchas decisiones, que sea muy responsable, etcétera, etcétera, y a veces eso tiende a agotar. Entonces, sí, ese es uno de los indicios que un psicólogo puede ayudar pues, a gestionar de una manera más sana, vamos a decirlo así, ¿no? Desde luego, respecto al estigma, que igual es un poco el punto del que estamos hablando hoy, es verdad que cuando la sociedad o tu entorno cercano, o tus padres, o tu novia, o quien sea, tus hijos, tienen una percepción equivocada de lo que es vivir con diabetes, lo que provoca es que te vaya calando dentro de ti también esa percepción subjetiva. Es decir, es que no te cuidas, por ejemplo, o es que comes mucho azúcar, o es que tal, o es que no eres responsable, o lo que sea. Eso está calando en tu forma de percibirte, y es lo que genera un autoestigma, que se llama, es decir, la autopercepción de que tú mismo estás estigmatizándote, porque es verdad que no te cuidas, es verdad que a ver, no estás motivado o lo que sea, ¿no? Entonces ahí es donde el rol del psicólogo respecto a esto podría tener una utilidad. Yo también lo veo y ahora vamos a entrar en el tema de la adolescencia, que también es una etapa muy importante. Yo debuté de adolescente y también fue una situación, porque una de las situaciones, o sea, un momento en el que a mí me costó, por ejemplo, pues gestionar bien emocionalmente todo eso, era que yo me escondía para ponerme insulina. Claro. Pero a lo mejor en un entorno lleno de personas con diabetes, y era como... Esa es el autoestigma, ¿no? El ocultarme para ese motivo. Entonces, en esa... Perdona, dale. Y fíjate, no, solamente para decir, y lo que hace sufrir eso, ¿no? A la persona, ¿no? El tener que estar haciendo esas cosas, ¿no? Perdona, Sí, no, desde luego. Pero era porque en un primer momento era yo la que me escondía. Claro, por eso, que te hace sufrir a ti. Y en claro, algún momento sí. también me lo pidieron. Ojo. Ah, ya, vale. Que, o sea, posteriori, cuando a lo mejor ya yo lo llevaba mejor, pero en algún momento me dijeron, no, tía, no te pinches aquí. Y era como, bueno, tampoco lo elijo. Pues necesito para vivir, Sí. ¿no? Pero bueno, la adolescencia es una etapa especialmente complicada, ya todos lo sabemos, y bueno, nos preocupa mucho la opinión del resto, ¿no? Nos importa especialmente. Y con todas esas inseguridades vamos a trabajar en un yo futuro que, bueno, va a depender mucho de lo que hagamos en esta etapa. Toda la frustración que sentimos por la diabetes en ese momento y no querer ser percibido como diferente o miedo a ser Rechazado. Distinto. ¿Qué me puedes contar de todo eso, Yo Itziber? debuté en la preadolescencia, según en mi casa era la adolescencia ya, pero porque empezó muy pronto mi adolescencia, pero sí, así es, que es que ya es duro de por sí una adolescencia, ya es duro, ¿no? Es una etapa en la que estamos construyendo nuestra personalidad, estamos creando nuestro ser futuro, vamos a decir, y que te estén hablando del estigma, que te estén continuamente estigmatizando lo que he dicho antes, ¿no? ¿Qué tal estás? En lugar del ¿qué tal estás? ¿Cómo va tu diabetes? No, ¿cómo voy yo? Y es vivir con un... No sé cómo decirlo, es un miedo, es una culpa, es un soy diferente, porque hace unos cuantos años no habían menores con diabetes como hoy en día podemos llegar a tener, ¿no? Era algo, pues, 1, 2, 3... Que no se veía al menos, ¿no? Porque ahora es verdad que se ve más. Sí, pero tampoco había tantos debuts como lo que ahora. Faltaba diagnóstico también es también. verdad, faltaba diagnóstico, eso es. Y yo en su día no tenía sensores ni tenía nada. Yo sí es verdad que
me he pinchado encima con jeringuillas y con viales y he ido por la calle y me he ido poniendo la insulina y me ha dado exactamente igual lo que me digan los demás. En ese sentido sí que, ¿no? Pues fue es lo que hay, necesito para vivir, voy a tirar con ello. Pero la adolescencia es muy dura. Es muy dura. Yo fíjate que en mi caso lo de pincharme, yo en esos primeros momentos prefería hacerlo en privado. Prefería, no digo que lo hiciera siempre, prefería hacerlo en privado, sobre todo para evitar tener que dar explicaciones, porque me agota tener que dar constantemente explicaciones. Y luego lo que sí veía en otras personas con diabetes que conozco y que he conocido, que decían, no, pues yo me voy a pinchar delante de todos porque como una especie de reivindicación, etcétera, ¿no? Sí. Que no está mal, pero claro, ya no es una situación natural, es una situación de reivindicación, de pelea frente al mundo, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver mucho con el estigma. Y frente, ¿no? a uno mismo. Frente a uno mismo. Frente a uno mismo. Yo creo que mucho yo lo hacía por eso. Frente a uno mismo es lo que hay y ya está. Sí, es verdad que yo en la adolescencia sufrí con el tema de la diabetes. Bueno, sufrí desde que debuté. Con la imagen corporal en el colegio, que muchos de los que estén viendo ahora este vídeo se acordarán. Y bueno, con la imagen corporal lo sufrí, y luego ya a la hora de salir, porque era prohibido, todo prohibido, cuanto más me prohíbas, más lo voy a hacer. Es así. Yo ahora soy madre de un niño y cuanto más prohíbes, más lo hace. Y bueno, y en su día yo misma, ¿no? Y salíamos y bueno, pues nos íbamos a otro pueblo de juerga por la tarde. Los tardeos de ahora eran las juergas nuestras. Y te rebelas como adolescente que eres, tengas diabetes o no tengas diabetes, te rebelas, pero ya cuando te están prohibiendo, lo haces y te das cuenta, ¿no? De todas esas frases y todo lo que has escuchado hasta ahora, ¿no? El no puedes porque tienes diabetes, eso no, porque eso también es el estigma. Eso al final, ¿no? El que te estén prohibiendo, el que no por diabetes. Debajo está el estigma, no porque ¿no? Eso es, por y qué entonces te lo sí. Eso es. Y bueno, tuve una adolescencia potente. Interesante. Complicada de gestionar. Sí, muy complicada de gestionar. Yo creo que en la adolescencia se da eso que tú comentas, ¿no? De lo prohibido atrae, quieras que no. Tenía un amigo que decía, no me gustaba el chocolate hasta que me lo prohibieron, ¿no? Entonces me empezó a gustar, ¿no? Eso pasa cuando tienes que hacer un ayuno por una analítica. Es el día que más sed vas a tener sed vas a tener a la mañana. Pero una hipoglucemia. Y lo que sí es verdad que también, y has dicho una cosa muy interesante que no me gustaría dejarla pasar de largo, y es que en la adolescencia, es verdad, tú dices, se construye la personalidad, se construye sobre todo la autoestima, lo que te vas a querer o no te vas a querer de ti, ¿no? Y claro, pero un adolescente, sobre todo en los primeros años de la adolescencia, se define a sí mismo en los rasgos físicos, es decir, si a un chaval de 13, 14 años tú le dices cómo eres, te va a decir alto, de pelo verde o ojos azules o lo que sea, ¿no? Claro, y en ese momento algo físico está deteriorado. Entonces tienes la percepción de que tienes una tara, una tara que no se puede quitar, ¿no? Con lo cual tú, si eso, la sociedad, lo que hace es ponértelo constantemente delante y en primer lugar, como tú bien decías también, en cuanto estás, no comas eso, etcétera. No solamente la sociedad, el entorno, no solamente te lo recuerda, sino que encima lo pone en primer plano. Eso es. Y entonces, lógicamente, tú te empiezas a definir a ti mismo desde tu autoimagen deteriorada, y eso puede desembocar en una autoestima baja.
vamos a decir, ¿no? Un poco Sí, desde ahí. sí, así O sea, es. yo creo que por eso parece que parece que es una tontería, pero en realidad el impacto y sobre todo la adolescencia que tiene esto me parece muy de reseñar. Fijaros, por ejemplo, ahora con el tema de los sensores. Iba a entrar Es en decir, eso. antes estabas en la playa y no sabías quién tiene diabetes. Ahora eres, joder, mira otro, claro, no tiene más que el sensor que te está mirando. Un adolescente que tiene por consigna no destacar en nada. Eso es. Y sin embargo tiene un botón que Sí, lo sí. hace destacar. Claro, que dice, oye, no, quítamelo porque me hace Sí. hace distinto, me hace Sí. marciano, ¿no? Yo creo que eso es un poco... Y me hace que me señalen. Y que me señalen, ¿no? Me hace que me señalen. Sí. Entonces yo creo que hay que cuidar un poco eso. Si no tuviera importancia, si nadie le... Oye, ¿qué es eso? Si ya todo el mundo supiera, oye, ¿qué es eso? Ya nadie le preguntaría por qué es eso y lo viviría con mucha más normalidad. Es decir, Sí. si no hubiera un estigma de... Si la sociedad, mejor dicho, si la sociedad estuviera formada en lo que es la diabetes y en las características y las peculiaridades que tiene, nadie le preguntaría qué es eso. Eso es. A un ciego con bastón blanco todo le ves y dices, el bastón porque es ciego. Y no le preguntas, oye, eres ciego, porque ya lo estás viendo. Pero a una persona con diabetes que le ves el botoncito, dices, claro, ¿y eso qué es? Está Y dejando de entonces, fumar Bueno. o tiene un parche anticonceptivo, como tantas cosas, ¿verdad? Sí. Luego, bueno, hay salidas y salidas. A nosotros nos pasó, lo voy a contar. Nos pasó en un campamento que hicimos en Entremasaguas, como otros muchos, y nos fuimos a Santillana. Y pues imaginaros, todos los monitores, en verano, todos los monitores con sensor, otros con bomba, los niños, le hicimos una gincana allí. Y vino una familia a preguntar, a ver, bueno, a donde los adultos, y tocaba, ¿y eso qué es? Le digo, nada, que nosotros y todos aquellos niños que andan por ahí nos acabamos de escapar de aquel centro y es el busca que nos tienen por ahí controlado. Un localizador. Y luego ya entras en la conversación, ¿no? Entras en la conversación y bueno, pues... Se quedó como chocado y dices, ostras. Pero agota educar tanto. Sí. Es que a lo mejor no es el rol que tenemos que tener nosotros como y pacientes. no es la forma de hacerlo. Sí que vamos a educar a la sociedad, vamos a educar, pero vamos a educarlos de una manera reglada, o sea, de una manera formalmente adecuada, a través de los medios de comunicación, a través de charlas, no sé, pero que yo tenga que explicar 15 veces, oye, eso es porque tengo diabetes y esto es lo que me ayudas a medir el no sé qué. Y eso es por haber comido mucho azúcar. Y así, ahí empiezan ya el interrogatorio. Sí, porque dentro de lo malo, ¿no? el informarle de lo que es un sensor o una bomba, ni tan mal. No. Pero luego hay aspectos de que si tengo diabetes es porque he comido, o sea... Sí. Es que eso... Y tener que justificarte. Eso es. Tener que justificarte. ¿Has comido muchas chuches? Le digo, no. ¿No? Y con la diabetes tipo 2 pasa lo mismo. Bueno, Es que no lo te has de la diabetes cuidado. tipo 2 es un melón importante que también vamos a tocarlo ahora, pero antes de cambiar de tema quiero preguntarte también una cosa, Iñaki, porque siendo tú psicólogo, ¿notas mucha diferencia cuando el niño, porque se me ocurre esto de cuando ha debutado también a lo mejor en una edad más infantil o cuando debuta en la adolescencia y percibe todo esto de cero? Pues depende de las personas y del entorno en el que se encuentren, eso está claro. A mí me suele, cuando me preguntan, que me lo han preguntado muchísimas veces, como psicólogo, ¿en qué edad crees que es peor que te den el diagnóstico? ¿A los 3 años? ¿A los todas. 0 años? Y digo, para mí la peor, la mía. O sea, quiero decir que no hay, todo tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que no hay una forma... depende mucho de cómo estés arropado y de cómo estés regulado y la gente de tu entorno, el seguimiento que tengas, etcétera, el apoyo, ¿no? Pero es verdad que en la adolescencia hay que tener cierto cuidado.
Porque, insisto, es un momento clave a la hora de formar la imagen que tienes de ti mismo. Y una imagen formada como algo, o como un rebelde que no hay manera de que se cuide, o como una persona que tiene un físico cascao o lo que sea, eso va a marcar bastante. Entonces sí que creo que en la adolescencia hay que acompañar y prevenir esas posibles malas interpretaciones o interpretaciones equivocadas de lo que significa tener diabetes, ¿no? Haya sido un rebelde que está difícil de controlarse. A lo mejor ese rebelde quiere controlarse, pero no tiene manera porque no necesita formarse. Necesita tener a alguien que le pueda acompañar, lo que tú decías, ¿no? El acompañar. Ahí viene luego la negación y el dejar el tratamiento. Sí. Yo esto lo hablo como primera persona que lo ha vivido. Y es duro, ¿eh? Es muy duro. Es muy duro, pero fíjate además que incluso, ya sé que no todos, y muchísimo menos, pero incluso los profesionales, es decir, pretenden, los padres seguro, pretenden que se cuide y que tenga los valores que tenía cuando tenía 8 años. Pero, a ver, ya sabemos que en la adolescencia es una tormenta de hormonas y todas, excepto la insulina, lo que hacen es subir el azúcar, desregular, la hormona del crecimiento, no sé qué, todo lo desregula. Pero cuando le preguntan qué has hecho, cuando hay un valor alto, lo primero que sale, tanto desde muchos profesionales como padres, ¿y qué has hecho? Puede que haya hecho algo, puede que sí, pero también puede que no. Y entonces dice, vale, imaginaros un chico o una chica adolescente que dice, no, me voy a cuidar porque nadie quiere estar mal, ¿eh? Ningún adolescente quiere estar mal. Entonces dice, me va a cuidar. Y cuando te vas cuidando y ves que los resultados no son los esperados porque tú piensas que si haces esto, si comes lo que tienes que comer, te pones la insulina que tienes que ponerte y haces el ejercicio que tienes que hacer, irá todo bien. Y cuando constatas de que no es así, dices, pues para eso me como el donut, claro que sí. Que no son matemáticas, no son matemáticas. Claro, pero es porque incluso desde una concepción, a mi modo de ver, errónea, nos han transmitido que tienes que hacer esto y esto para que las cosas vayan bien. Y no van bien. Y no, eso es. Bien, y ¿no? como tú has dicho, desde el equipo sanitario también, ¿eh? Claro. O sea, desde el equipo profesional. Pero esos son estigmas que tienen también. Son estigmas que tienen ellos. Sí, hace poco hemos estado también en un congreso que había una sanitaria, estuvo hablando y comentaba lo mismo. Y es que son estigmas que ellos tienen. Y la perfección en la diabetes, lo siento, pero no existe. En el último podcast hablamos con Ruth Gaspar, que también lo comentaba. Es que decía, pero a la hora de llegar a la consulta, ¿no? Y de que le enseñamos todos los datos, y ella decía, cuidado con lo que decís a sus compañeros, ¿no? Que cuando llegaban era, cuidado, que te están enseñando toda su intimidad, todo lo que ha hecho y no le juzgues, o sea, a ver cómo... Eso pasa mucho. Mira, ayer estuve comiendo con unas familias con debut nuevos y había otros que ya llevaban tiempo, ¿no? Fue un encuentro bonito que hicimos y una de las familias me decía, salen llorando de consulta, salen llorando. La niña tiene 16 años. Están haciendo todo lo posible encima hoy en día ya con los sensores, que no, pues el control es diferente a lo que antes teníamos, que nos hacíamos una capilar y no sabías en cuánto estabas, ni había gráficos y no sabías nada hasta la siguiente capilar. Y eso lo hemos vivido, sabemos lo que es. Y iban a consulta y salían llorando porque se sentían incomprendidos, ¿no? El hecho de, ¿y qué has hecho? Que antes comentabas, y aquí y en este momento, y es que estos dientes no pueden ser así, los dientes de sierra, las gráficas no tienen por qué ser porque hayas llevado un mal control. Todo el trabajo que está haciendo esa familia desde casa, y esa menor en este caso, porque lo está haciendo, y está haciendo de la mejor manera que sabe o puede.
y irse a consulta y el salir de consulta con esa mala sensación, ¿qué es lo que han estado hasta ahora y ahora qué es lo que se está consiguiendo con esa desinformación? Que la gente anule las consultas. Claro. Y eso es una pena. Una pena y peligrosísimo. Es una pena y es un problema, eso es. Sí. Eso Sí. es. Yo lo primero que sugeriría a los profesionales de la salud que atiendan a las personas con diabetes es que no transmitan la idea de que si haces esto, esto y esto vas a ir bien. Eso es. Porque es inviable hacerlo bien, no se puede hacer bien. Porque por mucho que queramos, lo que intentas hacer es imitar a algo inimitable, que es un páncreas humano. Por tanto, no puede ser, cualquier tratamiento es una chapuza auténtica. O sea, no es buena, ¿no? Entonces, claro, sí, pero si la persona en quien depositas la confianza por su sabiduría respecto a la diabetes te dice, si haces esto, esto y esto, todo irá bien y no vas bien, es que el por qué no vas bien es porque no has hecho lo que te han mandado a hacer. Puedes pensar en eso cuando no es así. Y yo lo que les suelo sugerir a los profesionales es decirles, porque el lenguaje es muy importante, no les digas que todo irá bien, di que irá mejor que si no lo hace. Así. Y que ese es el objetivo, que vaya mejor, pero que bien no va a ir nunca, porque no puede ir bien, pero puede ir mucho mejor si se compromete con su tratamiento. Y hay 1000 factores que afectan en las glucemias. Claro, es que al final siempre hablamos de qué tratamiento es, pues el tratamiento farmacológico, la alimentación, el deporte y tal, pero es que son muchas más cosas. Es también el estilo de vida, las emociones, que no todos tenemos una misma rutina todos los días y que al final pues es muy difícil de controlar. Y aunque tengas la misma rutina, lo que hiciste ayer y hagas hoy lo mismo, a las mismas horas, a la misma todo, no va a ser lo mismo. Tiene el mismo resultado. ¿No? Ya. No, y además es imposible estar haciéndolo el 100% bien el 100% del tiempo. Eso es. Con lo cual vas a meter la pata. La hamburguesa que me he comido hoy sé que no me la tenía que haber comido, pero me la he comido. Y tengo que ser consciente de que eso... esa también, ella que... Bien rica que estaba. Pero lo que quiero decir es que en realidad eso es inevitable. Entonces no puedes estar el 100% bien, porque no sería vivir. La única manera de ir bien con la diabetes es, coges un palo de gotero con glucosa y otro palo de gotero con insulina y cada minuto te vas mirando el azúcar porque no te puedes fiar del sensor que tiene decalaje y vas, un chorrito de aquí o un chorrito de allí. Pero claro, una discoteca con 2 palos de gotero no puedes entrar tan fácilmente. Ahí sí ¿no? que empezaría el estigma, ¿eh? Claro. Por eso quiero decir que yo creo que esa es una concepción equivocada por parte de los cuidadores, tanto padres como profesionales, algunos, otros no, vamos a dejarlo claro, hay muchos que no, pero hay algunos que sí, y quizás deben entender, y lo hacen desde el bienestar, es decir, por tu bien, es decir, lo que buscan es el bienestar de sus pacientes, o de sus hijos, sí. Eso está claro, pero ese bienestar les está llevando, a mi modo de ver, a meter la pata. Uh-huh. Y eso también es estigma. Eso es. Otro de los temas que teníamos que tocar, y ya has introducido tú antes con diabetes tipo 2, un perfil más concreto, que siempre hemos dicho que la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 que pueden ser totalmente diferentes. Y aprovecho también a meter siempre la cuñita cuando hablamos de esto, porque la diabetes tipo 1 es autoinmune, y la diabetes tipo 2, pues es una respuesta del páncreas en la que no se está aprovechando bien la insulina o tenemos resistencia, etcétera. Que eso yo creo que también a nivel sociedad nos viene bien recordarlo, ¿no? Sí. Porque luego pues entran todos esas culpabilidades y demás. Hace poco leía una intervención de una defensora del paciente en el Parlamento Europeo que comentaba que cuando fue diagnosticada de diabetes tipo 2, su primera reacción no fue el miedo, sino la vergüenza. Terrible.
O sea, que tener una patología que encima nos avergüence y ante el desconocimiento, que no sea el miedo nuestra reacción, sino la vergüenza. Eso, la vergüenza o el miedo a la respuesta de la sociedad o de la gente de tu entorno. Yo creo que es verdad, o sea, cuando hablas de vergüenza lo que estás hablando es de que ya tienes el autoestigma, es decir, tienes introducido una imagen de lo que significa tener diabetes errónea, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad también que me parece terrible, pero a eso se llega a través de la información que recoges en tu vida de lo que significa tener diabetes, ¿no? Y ahí es donde la responsabilidad es de la sociedad, yo creo. Y es que no podemos soslayar que se tiene que tiene que informar. No sé, yo no digo estar todo el día con la diabetes en la televisión, pero sí hacer, pues como se hacen campañas de la vacunación o de otras cosas, no sé, pues ¿por qué no? Hacer que la gente se informe, ¿no? Para evitar justamente llegar a esa situación, porque cuando tú tienes vergüenza, primero tu sufrimiento es mayor, es decir, emocionalmente estás tocado y entonces sufres emocionalmente, pero es que además te hace hacer cosas o no pincharte o no tomar la pastilla o no tal por evitar por la adherencia. Exacto, con lo cual la adherencia al tratamiento se va perdiendo. Y entonces eso, pero está la vergüenza, pero también está la culpa. Es decir, la vergüenza viene porque te hacen sentirte culpable, porque te señalan con el dedo, con decir, tú tienes la culpa, lo que hablábamos antes, ¿no? Y en la diabetes tipo 2 tan común de, claro, es que no sé, si te pones hasta arriba de comer, lógicamente, pues o no haces ejercicio o llevas una vida sedentaria, ¿qué esperas pues que te pase, ¿no? Claro, entonces, que yo creo que hay que ser un poco cautos y es posible que sí, que acelere el desarrollo de la diabetes. Sí. Está claro que sí, que la diabetes tiene un componente de sedentarismo y de mala alimentación, pero no todos los que se alimentan mal acaban con diabetes, ni todos los que se quedan el día en el sofá acaban con diabetes. Y hay mucha gente con diabetes tipo 2 que hace ejercicio y a pesar de eso le surge la diabetes. Sí. Con lo cual, quiero decir que no es tan claro el origen, pero ya directamente el foco lo ponen en tú eres el culpable o el responsable de tu situación. Y es un poco, la verdad es terrible. Es que porque no has hecho esto, no has hecho lo otro. Claro. Y gente desinformada, ¿no? La falta de información. Es que realmente estamos todo el rato también y poniéndole nombres complejos a todo esto, nombres rimbombantes o lo que sea, sobre estigma, pero que realmente no deja de ser el señalar a una persona, el culpabilizarla, el avergonzarla, una falta de respeto, que es lo que estábamos hablando. Sí. Y al final, ¿por qué no llamamos a las cosas por su nombre? Sí. ¿No? Sí, yo creo que el problema de cuando se tiene diabetes parece que todo el mundo tiene derecho a opinar. Pero insisto, yo lo que le diría a cualquier persona que tenga cualquier cosa, ¿qué te parecería a ti que todo el mundo opinara sobre si eres guapo o feo, por ejemplo? No, es que soy feo, ya, pero vamos a... O sea, tú vas por la calle y los transeúntes no te dicen, no oye, qué feo eres, a todo el mundo, qué feo eres, no te va diciendo... Claro, o sea, digo feo por decir algo, pero para que entendáis. Pero por ejemplo, yo creo que también es como un antecedente en la sociedad. Hay una cosa que a la sociedad en general le molesta y es que nos digan, has adelgazado. Has engordado, estás más gordo, estás más delgado. De verdad, ¿alguien te ha preguntado que me digas eso? Exacto. Mira, eso pasa con la diabetes también, ¿no? Joder, para tener diabetes estás delgada. O, ¿no? Qué bien estás para tener diabetes, que tengo que estar mal para tener diabetes, ¿no? Sí. Sí. Es que... Como un asociacionismo de ideas o conceptos que realmente no nos favorecen y que... no dejan de ser, pues llamarlo lo que no es o no. Pero volvemos a lo mismo. Desinformación, desconocimiento.
Yo creo que la palabra desconocimiento desconocimiento... es a nivel general, y luego el problema es que hay información equivocada también. Claro, las dos claro, cosas. claro. Y entonces, que es más peligroso también que el estar desinformado, el pensar que es por tu culpa, porque has comido, no haces más que comer bollería y por eso tienes diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, ahí hay una tarea importante. Y, insisto, no tiene que ver con... yo creo que no podemos caer en la trampa de aldea de Asteris, el reducto de los que tenemos diabetes contra todo el mundo. No, porque cuando lo hacen por mucha gente con mucho cariño lo hace. Es decir, pero... Sí, porque los primeros son nuestros familiares, que también sin querer no, es por preocupación, ¿no? Por cuidarnos. Eso es. Que nosotros luego nos lo tomamos de una forma u otra. Pero como estemos también, claro, también de lo cansado que estoy también, es verdad. Ya, déjame vivir. Sí. O sea, también, ¿no? Pero yo tampoco le digo a mi hermana, te veo más gorda. O sea, no sé ni a tu cómo hermana decirte. con la que tienes confianza, ni a nadie, Ni a realmente. Nadie, o sea, claro, por eso te quiero decir, ¿no? Pero... Aunque le quiero muchísimo, o sea, bueno, tengo varias. No, así no digo cuál. Solo quiero una. No, pero es verdad. O sea, todo el mundo parece que opina sobre todo y a veces cuando te da un poco igual, vale, pero cuando no te da igual, resulta molesto. Sí. Resulta molesto. Sí. Pues en este caso... Y perdona, porque es que me ha venido a la cabeza otra situación difícil para mucha gente con diabetes, y es el trabajo. Porque en el trabajo hay mucha gente pues que no dice que tiene diabetes por no dar respuesta, porque no piensen que vale menos, o porque no le acaben no renovando el contrato. Por miedo. Por miedo, ¿no? Entonces, claro, eso sí que te coloca en una situación peligrosa, en un entorno donde estás 8 horas trabajando, que nadie sabe que te puede dar una hipoglucemia. Así es. Y bueno, eso pasa en las parejas, pues, ¿no? Tú conoces una chica, un chico, y hay gente a la que le da cosa el decir, no, quiero hablar contigo, que es que no sé cómo te lo vas a tomar, pero es que tengo diabetes, ¿no? ¿Cómo se lo va a tomar? Pues si es una persona con 2 dedos de frente, se lo va a tomar, pues bueno, pues muy bien, pues explícame, hacemos, o sea, pero pasa, y lo ocultan. Hombre, claro, y en el trabajo se oculta mucho. Se oculta mucho. Yo en el carnet de conducir. La diferencia yo creo que entre conocer a... con lo del carnet de conducir, yo también ahí tengo una espinita. Lo de tener que renovarlo cada 5 años. Pero sí, con lo del conocer cuándo se tiene diabetes en la pareja y cuándo no, a decirlo, ¿no? O a lo mejor es... Pues ahora me voy a pedir una tarta de lo que sea porque puedo. Sí, y es como por normalizarlo, ¿no? Pero bueno. Pero por volver un poco a lo de la diabetes tipo 2, que también creo que tenemos que tocarlo, el tema de que muchas veces sí que está relacionado con el sobrepeso, la obesidad o algo así. ¿Qué consecuencias puede tener para una persona con diabetes tipo 2 estar expuesta constantemente a ese discurso de culpabilización de la patología? Pues nefasta. Lo que puede hacer es que se recluya, o que se ponga defensivo, es decir, o que se ponga... Pero lo que está claro, que una persona con diabetes tipo 2 que está sintiéndose constantemente enjuiciada, ya no digo atacada, sino poniéndose en tela de juicio, enjuiciada, lo que tiende a hacer es a aislarse. Y esconderse. Y entonces... eso repercute a nivel emocional sin duda porque se siente desasistido. Y luego hay otra cosa también en las parejas, en el matrimonio. Las personas con diabetes tipo 2 en general son ya adultos y la relación, pues muchos tienen pareja o están casados o incluso con hijos o lo que sea, pero curiosamente cuando uno tiene diabetes la relación se infantiliza. Es decir, deja de ser tu pareja para ser alguien a quien tengo que vigilar si come, si deja de comer, si sale a andar, si se cuida, etcétera, etcétera. Con lo cual,
vale, igual va mejor la diabetes, pero desde luego, como pareja, has perdido toda la posibilidad, porque esto que ya no es una relación horizontal, sino que es una relación vertical, donde hay alguien que manda y el otro puede obedecer o no, pero hay alguien que manda, ¿no? Con lo cual se suelen deteriorar bastante las relaciones de pareja. Sí. Y otra cuestión también, bueno, esto ocurre tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2. Y ya hemos visto que viene mucho de las redes sociales, que es el culto al cuerpo, la delgadez, lo que ahora, bueno, yo creo que también la sociedad va como por, bueno, y los estereotipos también de que en una época se llevaba pues que la gente pues estuviera en normopeso, otras con un peso un poco por encima, ahora como por debajo, pero eres mejor persona si te pasas 4 horas en el gimnasio. Entonces, ¿crees que esta cultura del culto al cuerpo influye también a las personas con diabetes? Sí, influye. Y influye de manera potente, vamos a decir, grande. Nos lleva, ¿no?, al cuerpo perfecto. ¿Cuál es el cuerpo perfecto? El que uno mismo tiene y cuando se sienta bien es el cuerpo perfecto, ¿no? Esa sería la respuesta ideal, ¿eh? Que uno se sienta bien, ¿no? Pero vivimos en una sociedad que luego mucha imagen, ahora hoy en día ya con las redes sociales también, ¿no? Todo es imagen. Y cuanto mejor, no sé cómo decirlo, cuanto mejor se vea, estigmatizado a lo que se ve fuera, revistas, documentales, etcétera, va a ser eso lo que vamos a querer tener. ¿Y qué pasa con la diabetes? La diabetes muchas veces se deja de cuidarse uno mismo para poder llegar a ese cuerpo perfecto. ¿Y qué es lo que hacemos? El dejar el tratamiento, etcétera, sabiendo las consecuencias que puede llegar a tener, ¿no? Es un tema muy difícil. Muy difícil. Es un tema muy difícil. Antes pasaba en mujeres, ¿no? En el género femenino. Pero hoy en día, bueno, tú, Iñaki, no lo verás. Sí. Lo verás. Yo creo que ahí es verdad que el culto del cuerpo es las redes sociales han hecho mucho daño, porque lógicamente lo que uno expone en las redes sociales es el día que tiene bueno, cuando está peinado y con la muda limpia, que digo yo. O sea, nadie se va a poner en las redes sociales de otras maneras, ¿no? Y entonces, claro, si yo pienso que los que veo son así, y yo me miro en el espejo y digo, joder, pues yo no llego a eso ni de lejos, pues probablemente mi imagen dirá, pues vaya tío más poco agraciado. Fíjate, y ahí hay otro gran riesgo, que no es el tema, pero ya que lo mencionas me parece importante sacarlo, que es la diabulimia, es decir, digamos, el que una persona que tiene diabetes tipo 1, que se pone insulina, sabe cómo hacer para estar delgada sin hacer demasiado esfuerzo. Pero claro, ¿qué pasa? Que las consecuencias fisiológicas son peligrosísimas, ¿no? Pero es algo que está ahí en el candelero también. Sí, y ha estado siempre. Siempre, yo lo he vivido. Y es duro, es algo, ¿no? Es que es muy fuerte también, porque no vamos a entrar mucho tampoco en Chiver, porque es un tema complejo también de gestionar. Sí. Que también tenía que haber podcast. Es que tenía que haber un hueco para hablar de esto, realmente. Porque es algo muy importante, sí. Pero que es muy muy fuerte y que realmente no somos conscientes y que nos puede pasar a cualquiera. Y todas las consecuencias que puedes tener y en cualquier momento. Claro, luego estamos muy enfocados en gestión de cetoacidosis o cosas así, pero es que al final todos estos problemas también desembocan en lo mismo. Eso es. O sea que y en el detrimento de nuestra salud, que es lo
Pero bueno, por suerte, yo creo que también las personas con diabetes poco a poco vamos siendo más conscientes de todo esto y vamos a ponernos también en el centro, ¿no? De que el objetivo es nuestro bienestar, nuestra calidad de vida, no lo que me digan, no lo que me hagan, ¿no? Que al final, pues antes de tener diabetes también hemos tenido situaciones, ¿no? Como personas a lo mejor sin diabetes que también nos pueden afectar de una forma u otra. Pero es verdad que cuando tenemos una patología como la diabetes, esto hace que sea determinante también para... No ayuda. No, No ayuda. desde luego Sí, que no. sí, hay que tener cuidado, sí. Sí. Yo creo que, pero qué bonito lo que has dicho, ¿no? Yo creo, resumiendo, vamos a querernos, cada uno que se quiera como es, ¿no? Y con diabetes, pues con diabetes, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, yo suelo decir, joder, estos son los bueyes con los que tenemos que arar. Sí. Pues tira para adelante, que no hay otros, ¿no? Y todo No lo tienes pasado otros. es aprendizaje también. Claro, sí, O sea sí. que... Hablando de mi persona, a raíz de todo lo que viví en mi adolescencia, estoy donde estoy, ¿no? Porque bien claro dije, yo no quiero que los que vengan por detrás mío pasen por donde yo he pasado. Claro. Es que esa frase yo creo que es muy de persona con diabetes, ¿eh? Yo lo tengo muy claro. De intentar o sea, mejorar las condiciones del resto en base a lo que hemos vivido nosotros. Así Sí, es, sí, y está así muy es, bien, además. así es. Pues vamos a ir terminando, pero porque si nos quedamos hablando, o sea, podríamos estar hablando horas aquí, pero bueno, Iñaki tiene un tren de vuelta que esperamos que llegue hoy y ha hecho también un vuelo, entonces todas estas cuestiones nos atormentan día a día y no son más que prejuicios de una sociedad desinformada, que no dejamos de repetirlo, ¿no? en todo el capítulo. Así que esperamos que este capítulo os haya servido para reflexionar, para sentiros identificados, para entender de dónde vienen algunas de las situaciones desagradables que vivimos las personas con diabetes y que sigamos luchando para vivir en una sociedad que deje atrás todos estos prejuicios que desgraciadamente todavía están muy presentes. Muchísimas gracias, Iñaki, Aitziber. Por supuesto. Quiero que comentarlo, ¿no? Que ya el vivir con la diabetes ya es un reto en el día a día y que lo que no necesitamos es llevar ese peso del estigma. Entonces, con información, acompañamiento y cuidar y la información, el acompañamiento y el estar ahí también es cuidar en diabetes. Claro. Y creo que es un punto que quería comentarlo porque me parece... Yo creo que no hay que cambiar el cariño que nos tienen, lo que tenemos que cambiar es la orientación que le dan a ese cariño, ¿no? Que se formen para querernos igual de bien, pero mejor ayudándonos más, ¿no? Así es, así es. Y con esto... Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos, de verdad. Y nada, os recordamos que podréis ver este contenido y todos los Fede Conecta en nuestro canal de YouTube, escucharlo en Spotify y seguir todas las novedades en nuestras redes sociales.